Hola amantes de los números, tenemos la siguiente función y nos pide derivar. Para esto tenemos que transformarla a niveles exponenciales, es decir, y de la manera correcta, que s va a ser igual a t multiplicado por a cuadrado más t cuadrado, todo esto a la 1 medio, ¿verdad? Para cumplir reglas de exponentes. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? Como esta es una multiplicación, vamos a utilizar la derivada de una multiplicación, lógicamente. Pero también tenemos una función aquí, una función compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque tiene un medio que altera la función interna que está aquí. Entonces, pongamos por acá las fórmulas. Tenemos fórmulas. Siempre trabajemos con fórmulas, porque es la manera correcta. Si tenemos un f de x por un g de x, ¿verdad? Este es de la multiplicación. Su derivada va a ser f' de x, es decir, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿verdad? Pero en este caso, la segunda, esta parte de aquí, es una función compuesta. Y ponemos nuestra segunda fórmula. Aquí vamos a poner primera y aquí vamos a poner segunda fórmula. Si nosotros tenemos un g, que en este caso tiene un h de x, o en este caso tiene un t cuadrado, ¿verdad? Esta es una función dentro de otra función. ¿Y cómo se la interpreta? Bueno, con una regla de la cadena. Si nosotros podemos derivar, o su derivada es g' de h de x multiplicada por h' de x, ¿verdad? Esa es la fórmula de la regla de la cadena. Tenemos la primera fórmula aquí y tenemos nuestra segunda fórmula aquí. Entonces, primero vamos a comenzar desde afuera hacia adentro, es decir, t multiplicada por a, por la función compuesta, ¿verdad? Entonces nos centramos en la parte de acá, vamos a utilizar un color blanco para que se pueda apreciar mejor. Y decimos que la función en función de t, ¿verdad? No está en función de s. S es como decir y. F de t es s. Y f en función de t, es decir, en función de esta incógnita, ya sabemos que a partir de la mitad del abecedario hacia abajo son incógnitas y de la mitad para arriba son constantes. Decimos, la derivada de t es igual a 1, ¿verdad? Porque es una función lineal, multiplicada por la función compuesta sin derivar, es decir, a cuadrado más t cuadrado, todo esto a la 1 medio, más, ¿verdad? Cumpliendo la primera fórmula, t, que es nuestra primera función sin derivar, multiplicada por la derivada de esta función compuesta. Y ahora, primero tenemos que centrarnos en la parte externa, es decir, en este 1 medio. 1 medio lo sacamos a multiplicar, ¿verdad? Aquí 1 medio multiplicada por la función interna sin derivar, a cuadrado más t cuadrado, todo este. Y este 1 medio le restamos 1 y nos va a quedar menos, perdón, la garganta, menos 1 medio. Y multiplicado, ¿verdad? Todavía nos falta multiplicar esta función interna. A cuadrado tiende a ser una constante, es verdad. Esta, la constante, la derivada de una constante siempre va a ser 0, porque su pendiente es 0. Ya sabemos que la derivada es la pendiente de una curva, o la tangente de una curva. Entonces nos vamos a centrar en este t cuadrado y su derivada es 2t, ¿verdad? Pasamos el exponente a multiplicar y le restamos una unidad al 2, ¿verdad? Entonces esta es nuestra expresión de la derivada de f de t, f' de t, ¿sí? Hay ciertas equivocaciones o hay ciertas veces donde nos olvidamos ese signo, pero es súper importante colocarlo porque siempre nuestros profesores dicen que es fundamental por este prima, porque si no lo ponemos es como si nosotros no estuviéramos derivando. Entonces, poniéndola en forma de una expresión más ordenada, perdón que esté un poco desordenada, mi letra no es muy bonita, pero se hace lo que se puede. Entonces, a cuadrado más t cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, más, aquí podemos simplificar el 2, ¿verdad? Este 2 y este 2 se simplifica. Entonces, t por t me da
t cuadrado, ¿verdad? Esta t de aquí y este t de aquí me da t cuadrado. Y como las leyes de exponentes nos dicen que todo exponente que esté negativo pasa a ser denominador. Entonces aquí ponemos a cuadrado más t cuadrado, todo esto a la 1 medio, siempre y cuando quitemos el signo negativo pasándolo a denominador, ¿verdad? Entonces aquí ¿qué podemos sacar? Un mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo hacemos? Decimos f' de t o en función de t va a ser igual. Mantenemos nuestra base, ¿verdad? Esta base, este mínimo común múltiplo, es decir, a cuadrado más t cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, y este factor de aquí o esta función de aquí pasa a multiplicar con esta función de aquí. Es decir, tenemos a cuadrado más t cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, multiplicada por la misma función, es decir, a cuadrado más t cuadrado, todo esto elevado a la 1 medio, más el t cuadrado. Aquí también interpretamos otra ley de exponentes, ¿verdad? Cuando tenemos una misma base, es decir, a cuadrado más t cuadrado, y un diferente exponente, se suman siempre y cuando los signos sean iguales. Cuando son diferentes se restan. Es decir, tenemos una misma base, AA, una N y una M, ¿verdad? Y esto se está multiplicando, es decir, se mantiene la base, el A y el N más M, dependiendo de su signo. Más menos vamos a poner. Como estos mantienen un medio y un medio, va a terminar siendo 1, ¿verdad? Se elimina la raíz. Entonces decimos que f' de t va a ser igual a cuadrado más t cuadrado más el t cuadrado, ¿verdad? Eliminamos el exponente que estaba alterando esta función interna o una función compuesta. Y en la parte del denominador va a ser igual a cuadrado más t cuadrado, todo esto a la 1 medio. Esto va a seguir siendo lo mismo. Aquí tenemos dos factores comunes, dos términos en común. Y como hay una suma, se suman, ¿verdad? f' de t va a ser igual a cuadrado más 2 veces t cuadrado. Todo esto va a estar dividido para a cuadrado más t cuadrado. Todo esto a la 1 medio. No se olviden que aquí, y siempre y cuando ponemos nuestro t cuadrado, me he equivocado. Es importante que me haya equivocado para que ustedes logren encontrar los errores. Recuerden que en la parte de arriba está la descripción hacia mi canal para que puedan visitar más de estos videos. Les agradezco mucho y esta ha sido la solución por hoy. Gracias.